Alfa 2000 Soluciones Informáticas, empresa líder en software para comercio exterior, presenta la firma digital para firmar todo tipo de documentación de una forma práctica y segura. Software a medida para todo tipo de operaciones. Comuníquese al 6632 4140 www.alfa2000.com.ar. Bienvenidos a Mercado por Expertos, analizando el comercio exterior con el ingeniero Miguel Ponce. ¿Cómo estás, Miguel? Encantadísimo de estar hoy aquí, sobre todo. Por el invitado. Hoy sobre todo por el invitado. Bueno, un invitado de lujo, nos acompaña el doctor Ricardo Alfonsín, abogado y dirigente de la Unión Cívica Radical, 2 veces diputado nacional y 1 provincial. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Encantado. Muchísimas gracias por visitarnos. Les tengo que pedir una disculpa, les hice una macana. Creo que en la foto salí con pullover y el calor de las luces me lo hicieron sacar. Bueno, perdónenme, es responsabilidad mía, le digo a la audiencia. Muy bien. Ricardo, vos sos un protagonista destacado de la actualidad nacional, no desde ahora, sino ya desde hace un rato. Y objetivamente, este programa, que refleja en todo caso el impacto sobre la economía y sobre el comercio exterior de las políticas globales, siempre tratamos más o menos regularmente de traer protagonistas que nos digan cómo están mirando el país, y en este caso nos interesa, además de cómo estás viendo este momento, este minuto político argentino y económico, cómo estás viendo el rol de la Unión Cívica Radical, el que tiene o el que debería tener, lo que más te guste. Sí, bueno, efectivamente el momento es muy difícil, como vos lo acabas de decir, y no es una afirmación arbitraria. Si nosotros comparamos los indicadores sociales y económicos del año 2015, cuando asumía el PRO, esos que nos hacían decir que cualquiera que fuera el gobierno que ganara las elecciones iba a tener que enfrentar una gestión muy difícil, vamos a comprobar que no han cambiado, que son más o menos los mismos los indicadores sociales y económicos, tan graves como antes, incluso en algunos casos han empeorado. La inflación, el déficit fiscal, el déficit comercial, el estancamiento económico, el desempleo, los niveles de pobreza, las tarifas, ahora son un problema porque son impagables, no porque son muy baratas. Tenemos dificultades también para acceder al crédito externo, por eso hemos tenido que apelar al Fondo Monetario Internacional. No digo que todo sea responsabilidad de las decisiones que se han tomado, sino que tienen que ver también con una herencia difícil, ¿no? Pero tampoco hago responsable solamente al PRO. Y aquí voy a la segunda pregunta. La Unión Cívica Radical no gobierna. Sin embargo, eso no quiere decir que no tenga derecho, incluso la obligación de participar en las decisiones que se toman. Y la Unión Cívica Radical no ha ejercido este derecho. No es eso lo que dijimos que íbamos a hacer. Y al no ejercer este derecho no evitó errores. Y al no evitar errores estamos sufriendo ciertas consecuencias. La cosa podría estar mejor. No digo que tendrían que estar resueltos los problemas, porque si no, no era cierto aquello que decíamos que era tan difícil la herencia. Pero podríamos estar mejor. Y la Unión Cívica Radical, probablemente porque creyó que era la mejor manera de ayudar, renunció a opinar. Actuó como convidado de piedra. Y a esto no me lo puede ver. Yo no diría esto si no fuera cierto. Yo quiero mucho a mi partido, a sus ideas, ¿no? Creyendo que así hacían lo mejor, cometieron el error de evitar, a través de la influencia del partido, que el PRO tomara decisiones equivocadas. Sí. ¿Qué los une y qué los separa del PRO? Bueno, a ver, Cambiemos no existe como ideología. No hay una ideología Cambiemos, somos partidos distintos. ¿Qué nos une y qué nos separa? El PRO es un partido liberal. Neoliberal, yo creo que liberal y neoliberal es más o menos lo mismo. El cambio tiene que ver con determinados hechos históricos. Es un partido liberal. Nosotros somos un partido que no adhiere a la idea de que lo mejor que pueden hacer los gobiernos por la economía de un país es no meterse con ella. No somos de los que adhiere la Unión Cívica Radical a la idea de que hay que despolitizar la economía. Yo creo que la economía es responsabilidad de la política, responsabilidad de los gobiernos, desde luego. Cualquier tipo de intervención tiene que ser eficiente, inteligente, en nombre del interés general, en el marco del Estado de Derecho. Hay que saber cuándo, dónde, cómo intervenir. Pero ni el Estado solo, ni el mercado solo resuelven los problemas. En el PRO, sinceramente, creen esto.
Creen que los mercados son los que más saben, los que mejor resuelven los problemas, los que mejor asignan los recursos, los que mejor distribuyen el ingreso, los que construyen sociedades más justas y más equitativas. La historia demuestra que esto no es así. Esa es la primera diferencia filosófica y de eso se desprenden diferencias en términos de iniciativas, programas y propuestas. Sí, una profunda diferencia, ¿no? Pero además, nosotros tenemos una pertenencia histórica a la Internacional Socialista, ¿no es cierto? Un partido socialdemócrata claro, como la Unión Cívica Radical, que choca con alguna filosofía, ¿no es cierto? Exacto, Miguel. Es una concepción liberal frente a una concepción socialdemócrata que es la que reivindica la politización también de la economía. No es que quiera anular al sector privado. Vivimos en un mundo capitalista, pero quiere que la economía, bueno, se sujete a ciertas reglas para garantizar la construcción de sociedades no solamente más ricas, sino también más justas, más equilibradas, más equitativas. En épocas de arrepentidos, ¿hay arrepentimiento en haber acompañado al PRO a ganar las elecciones? Porque fueron parte importante. Eso es discutir el sexo de los ángeles. Hubo distintas posiciones y nosotros los radicales acatamos las decisiones que se toman siguiendo los procedimientos establecidos en la Carta Orgánica. Ahora, Miguel y yo, que hemos sido críticos de muchas decisiones del PRO, del gobierno del PRO y de muchas decisiones y muchas actitudes del partido con relación a esas decisiones, somos distorsionados, deliberadamente distorsionados por nuestros correligionarios, porque nos dicen, sí, ellos porque no están contentos con que la Unión Cívica Radical esté en Cambiemos. Eso, reitero, ya se discutió. Lo que ocurre, y se hacen los que no entienden, es que hay dos maneras, por lo menos dos maneras de estar. Una manera de estar es la que eligió el partido, apocado, como convidado de piedra, como si no tuviera opiniones, como si no se creyera con derecho a opinar, como si gobernara la Unión Cívica Radical. Es más, cuando gobernaba la Unión Cívica Radical el partido no fue tan acrítico. Así es. Bueno, y la otra manera de estar, que es la que nosotros reclamamos, es la que dijimos cuando hicimos este acuerdo, haciéndonos cargo de la diferencia, tratando de influir en las decisiones, evitando errores, influyendo en el rumbo de la gestión, neutralizando o equilibrando el sesgo liberal que podía tener la gestión del PRO y no acompañando decisiones que creyéramos que no eran buenas. Eso es lo que le decimos, que se hagan cargo los radicales que han sostenido que callarse la boca era lo mejor frente a las circunstancias, ¿no? Que se hagan cargo, cada uno asuma su responsabilidad. No responsabilizo al PRO, Por supuesto. Ricardo, de cara al futuro, vos venís analizando y explicando una idea que está empezando a hacer carne en mucha gente. Vos hablás de que ha terminado el tema del bipartidismo, ¿no es cierto? Y estás hablando ahora del bifrentismo. Explica un poco eso, que es muy importante. Sí, yo creo que no volvemos al sistema partidario tradicional, no volvemos. Algo parecido pasa en el mundo, se está reconfigurando los sistemas de partido. Vamos a ir al bifrentismo. Primero vamos a pasar tal vez por un trifrentismo, 3 frentes. Pero yo creo que vamos a ir a un bifrentismo. Espero que ese bifrentismo, esos 2 frentes que dominen la discusión política en la Argentina en un futuro próximo, sean coherentes. Es decir, que los partidos que piensan igual se junten en un mismo frente, que las fuerzas de centro-izquierda se junten en un frente de centro-izquierda, que las fuerzas de centro-derecha se junten en un frente de centro-derecha, que ambas culturas dialoguen y que sean los ciudadanos los que decidan cuál de las dos ideologías es la que le corresponde en determinado momento histórico al país. Esto es lo que yo creo que hay que lograr que ocurra en la Argentina, y voy a trabajar para eso, como con Miguel estamos trabajando para que la Unión Cívica Radical redefina oportunamente su política de alianza. Sabemos que este no es el momento, pero vamos adelantando trabajo. Yo me estoy reuniendo con muchos dirigentes del peronismo, del socialismo, del GEN, me reúno con sindicatos, me reúno con empresarios, y esto ya tiene que ver con otra cosa, porque yo creo que los problemas que tenemos los argentinos no los resuelve un solo partido. Absolutamente. Se necesita un acuerdo entre las fuerzas políticas, las más representativas, y el capital y el trabajo. Y no solo para la coyuntura, también para el mediano y el largo plazo. Absolutamente, porque además, si no somos capaces de cerrar la grieta famosa,
no solo no podemos tratar de resolver los problemas estructurales que nos estamos debiendo, sino ni siquiera enfrentarlos. Desde esa perspectiva es muy importante esta tarea que estás haciendo de sentarte con todos los sectores. Absolutamente. Lo primero que hay que hacer es para poder lograr acuerdos fundamentales es generar condiciones políticas para el diálogo. Con la grieta no hay diálogo. Sin diálogo no hay política. Sin política no se resuelven los problemas. No hay política democrática. No hay política civilizada. La política requiere de acuerdos. Y no soy un ingenuo. A través de la historia, cualquiera que lea un poquito acerca un poquito de historia se va a dar cuenta que los países que tuvieron que enfrentar problemas severos, como los nuestros, solamente lo pudieron resolver con grandes acuerdos. La Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué creen? ¿Que resolvieron los problemas un solo partido? ¿Que ganó las elecciones, hizo todo bien? No, hubo un acuerdo entre la izquierda, la derecha, el capital y el trabajo. Los contextos eran distintos, pero fue posible. Yo creo que esto es lo que hay que intentar en la Argentina. Por eso me reúno con todas las fuerzas políticas para terminar con la grieta. ¿Y sabe lo que me dicen, Miguel? Cuando me reúno con un peronista y me dicen, acá entre nosotros que no se integre nadie, algunos radicales y algunos que no son radicales, me critican mucho porque me reúno con un peronista. El gorilismo atrasa. Sí, claro. Atrasa. Y es un obstáculo para el diálogo político. El gorilismo atrasa porque no comprende que cambió el sistema de partidos, porque no comprende que cambió la política en la Argentina y en el mundo, y porque no comprende lo que está pasando a la Unión Cívica Radical. Nosotros nos hemos reunido con fuerzas políticas que hace 3 años. Si nos hubieran preguntado, hubiéramos dicho no, imposible. Bueno, así que sean un poquito más rigurosos en el análisis de lo que está ocurriendo. Bueno, y el gorilismo realmente me tiene cansado. Yo creo que hace mucho daño al país. Y otra cosa que me pasa, cuando me reúno con un empresario, por ejemplo, me dicen, qué bien, ¿qué hablaste? ¿De qué hablaste? Qué bien, tal cosa, tal otra. Si me reúno con un sindicalista me dicen, ¿y por qué te reuniste con un sindicalista? Por el hecho de que es peronista. ¿Por qué te reuniste con un sindicalista? Eso tiene un tufillo clasista también, ¿no? En mi partido defiende a los sectores del trabajo, a la clase media, a los jubilados, a los docentes, pequeña y mediana empresa, y tenemos que tener la mejor relación posible con el sector del trabajo. Sin duda. Muy bien, tenemos que cerrar. Absolutamente, Miguel. No, es una alegría, Ricardo, haberte tenido. Lógicamente vamos a mirar muy cuidadosamente los avances que vayas teniendo y obviamente te vamos a invitar de nuevo para actualizar esta situación. Y espero que esto que hacemos nosotros lo haga el partido. Sin duda. Y que los dirigentes del partido se definan. Que no esperen a que se defina la sociedad respecto a determinados temas para después definirse, para sintonizar con la sociedad, que se definan frente a los jubilados, frente a la reforma laboral, frente a lo que está pasando con las universidades. Con las universidades, que se definan, que se definan, porque si no se definen los partidos políticos, ¿quiénes se van a definir? Claro. Muy bien. Bueno, doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. La verdad que se habla mucho del doble discurso de los políticos. El doctor Ricardo Alfonsín realmente transpira autenticidad. Es realmente absolutamente auténtico. Un placer. Muy bien, Miguel. Nos despedimos entonces hasta nuestro próximo programa de Mercado por Expertos, como siempre por Metro. Muchísimas gracias.